Hablemos de la saga The Last of Us. The Last of Us nos cuenta la historia de Joel y Ellie. En el caso de Joel, él es un excontratista que vivía en Texas junto a su hija Sarah y su hermano Tommy. Pero todo cambiaría cuando en el mundo comenzaron a haber una especie de infectados por un hongo llamado Cordyceps, que se infectó en muchas comidas como las harinas. Este hongo se mete al cerebro del huésped y lo controla de forma en que las personas se vuelven agresivas, contagiando a las demás personas mediante mordidas u otras heridas. Joel y su familia intentan escapar de la ciudad, pero hay un caos que les impide salir. Ellos logran escapar de los infectados y de personas en crisis, pero cuando logran salir de la ciudad son amenazados por un soldado que piensa que ambos están infectados. Joel y Sarah son abatidos antes de que Tommy llegase y acabara con ese soldado. Pero era demasiado tarde para ellos porque Sarah había sido alcanzada por una bala, haciendo que ella pierda la vida en los brazos de Joel. Pasan 20 años desde el inicio de la pandemia. Joel actualmente vive en Boston, Massachusetts, donde trabaja en limpieza, y aparte como contrabandista de drogas, vendiéndole a los soldados de la organización llamada Fedra. Fedra es una facción de lo que queda del gobierno de Estados Unidos. Fedra combate contra otro grupo antisistema llamado las Luciérnagas, que buscan liberar a las personas del estado autoritario de Fedra. Joel vive con una mujer llamada Tess, que junto a él se dedica al contrabando. Ellos buscan un contrabandista llamado Robert, que después de golpear a Tess les robó unas armas, para venderlas después a la líder de las Luciérnagas, Marlene. Joel y Tess, después de sacarle la información a Robert, van en busca de la líder de las Luciérnagas, cuando descubren que esta está herida de gravedad. Ella les dice que las armas las compró de forma lícita, pero que si hacen una entrega y le ayudan, ella les dará las armas y un extra. Pero tienen que llevar un encargo a las afueras de la ciudad, específicamente al Capitolio, donde esperan las demás Luciérnagas. Joel y Tess aceptan con algo de desconfianza, pero al llegar al departamento de Marlene descubren que la persona que tienen que llevar es una niña llamada Ellie. Ellos no saben por qué tienen que sacarle de la ciudad, pero ellos piensan que tal vez sea la hija de alguien importante. Joel y Ellie se van al departamento de mientras Tess y Marlene confirman lo de las armas. Mientras se dirige al departamento, Ellie intenta hacerle plática a Joel, haciéndole preguntas típicas de una niña de 14 años, pero Joel se limita a contestarle de una forma cortante. En esta parte de la historia podemos ver una característica importante del personaje, y es que después de la pérdida de su hija, esto generó una herida muy grande en la mente de Joel, que lo llevó a generar un estrés postraumático, y llevar su estilo de apego y tipo de vinculación al lado del apego evitativo. Este tipo de trauma se suele generar al tener una pérdida grande, generando que muchas veces la persona afectada se ponga una máscara para ocultar sus emociones y evitar vincularse a fondo con otras personas. Por otro lado, el estrés postraumático en Joel se manifiesta en sus pesadillas o en momentos de regresión donde recuerda la muerte de Sarah. Tess llega por Joel y Ellie para ir al exterior, pero al salir se enfrentan a soldados de Fedra. Estos ven que Ellie tiene una mordedura y al parecer está infectada, pero es inmune y no se convirtió en zombie. Estos dudan de acabar con la niña, pero luego de pensarlo y ver que la herida no es reciente deciden llevarla al Capitolio con las Luciérnagas. Durante el camino se enfrentan nuevamente infectados, pero a poco la relación se va haciendo un poco más cercana para los tres, que incluso Joel empieza a dejar salir un poco su lado protector. Ellos llegan al Capitolio, pero para la mala suerte se dan cuenta de que todas las Luciérnagas están muertas. Por si no fuera poco, ven que llegan los agentes de Fedra, y por si la cosa no pudiese ponerse aún peor, descubren que Tess está infectada, y como última voluntad le pide a Joel que lleve a Ellie con las Luciérnagas. Ella le dice que han hecho muchas cosas malas, pero que esto podría ser una oportunidad para redimirse. Creo que este punto es muy importante de destacar, ya que nos deja ver que la moral ha cambiado en este mundo desolado por el hongo. Las reglas sociales se han desdibujado, y cosas fuertes y graves como el asesinato o los robos han pasado a ser el pan de cada día. La moral de Joel se ve un poco difusa incluso en el inicio del juego, ya que antes de la pandemia, cuando intentaban escapar de la ciudad, se toparon con una familia cuyo auto estaba averiado. Esta familia tenía un niño, pero Joel decidió seguirse de largo, argumentando que él también tenía una niña, dando a notar que bajo la moral de Joel en situaciones de peligro lo único que le importa es que las personas que ama esté bien, y lo demás pasa a ser secundario. Joel y Ellie logran escapar del Capitolio mientras Tess se sacrifica para ganar algo de tiempo. Ellos huyen a un pueblo cercano donde vive un amigo de Tess y Joel llamado Bill. Joel y Ellie se entran en la ciudad, pero son atacados por oleadas de infectados, pero cuando están a punto de morir son salvados por Bill, que los lleva a un lugar seguro. Bill le pregunta a Joel por Tess, pero Joel le va del tema. En este punto nos enteramos que Bill perdió a su pareja Frank, después de que este se alejara por una discusión. Joel le dice a Bill que necesitan un auto, a lo que Bill se niega al principio, pero después accede. Joel y Ellie se van de la ciudad en esta camioneta después de enfrentarse nuevamente a infectados. En esta parte vemos como poco a poco Joel y Ellie se van haciendo cada vez más cercanos, charlando de cosas como la música que le gusta a Joel. Joel y Ellie llegan a la ciudad de Pittsburgh. Al adentrarse son atacados por la facción de cazadores. Joel y Ellie logran escapar, y al intentar esconderse conocen a dos hermanos, Henry y Sam. Estos son buscados por los cazadores por traición. Henry le cuenta a Joel que la razón por la que los traicionó es porque Fedra le ofreció el medicamento que necesitaba a su hermano, y lo hizo para salvarlo. Al escuchar esto, Joel lo entiende, ya que muchas veces su brújula moral se ha guiado por la misma razón. Los cuatro logran acercarse a los límites de la ciudad, pero son emboscados por los cazadores. Joel logra protegerlos con un francotirador, pero cuando parecía que la situación estaba tranquila, llega una oleada de infectados. Ellos logran salir de la ciudad y se ocultan en un hotel a las afueras.
Ellie y Sam se fueron haciendo amigos durante el camino, ya que tienen la misma edad. Ellie durante la noche le regala una figura de acción al pequeño Sam, pero este se veía algo preocupado. Al llegar el día, Ellie despierta y ve que están cocinando algo para el desayuno, y Henry le dice que vaya a despertar a Sam. Pero al abrir la puerta, Ellie es atacada por Sam, que ahora es un infectado. Joel intenta neutralizarlo, pero Henry lo amenaza. Ambos no saben qué hacer al ver que Sam está por morder a Ellie y acabar con su vida. De pronto, se escucha un disparo. Es Henry que acaba de quitarle la vida a su pequeño hermano. Este, al darse cuenta de lo que hizo, entra en pánico, y después de un estado de shock, toma su pistola y se suicida de un disparo. Este suceso deja emocionalmente mal a Joel y a Ellie, pero más a esta última, ya que vio ante sus ojos cómo moría el único amigo que ha tenido en un buen tiempo. Joel y Ellie parten hacia Wyoming en busca de Tommy, el hermano de Joel, que era una luciérnaga, con la esperanza de que este les dé el paradero de las mismas, para poder llevar a Ellie a un lugar seguro. Joel y Ellie encuentran a Tommy en una represa, pero descubren que este ha dejado atrás la vida que llevaba con Joel, y ahora vive una vida tranquila junto a María, su esposa, siendo ambos los líderes de la comunidad de Wyoming. Joel y Ellie van con María y Tommy hacia la ciudad, donde estos les ofrecen ropa, comida y un lugar donde alojarse. Joel habla con Tommy y le revela que él es inmune, y le pide que la lleve con las luciérnagas, que es el único favor que le pedirá, pero que ella estará más a salvo con él. Ellie logra enterarse de todo esto, a lo que decide huir a una casa abandonada. Joel y Tommy van en su búsqueda. Ellie confronta a Joel diciéndole que ya sabe que la dejará. Joel intenta convencerla. Ellie le dice a Joel que no es su hija Sarah, a lo que Joel le dice que no sabe de lo que habla, que nunca ha perdido a nadie como él. Ellie, furiosa, le dice que ha perdido a todos a su alrededor, que todos han huido o han muerto, que siempre todos la dejan, excepto él, y con el único que estará a salvo es con él. En escenas como estas, donde lo más importante es transmitir las emociones de los personajes, es donde destaca The Last of Us. El apartado visual de The Last of Us tiene un punto fuerte en el manejo de la cámara y en la elección de planos. En escenas de riesgo, la fotografía tiene una fluidez que es similar a las producciones cinematográficas de alta calidad, destacando por la elección de planos, y el juego nos presenta al personaje en un plano medio corto, o en un plano americano. En ocasiones de alta tensión, la cámara pasa incluso a planos medios, dándonos más cercanía con los personajes. En las cinemáticas es donde podemos ver más la calidad de este juego, especialmente en la versión remake del mismo. En escenas donde hay diálogo podemos ver planos muy bien cuidados y bien iluminados. En escenas de atardeceres la luz juega un rol muy importante. Podemos ver cómo la luz se siente y puede sentir la calidez de la escena. Por otro lado, en escenas nocturnas se puede ver el manejo de las sombras y el contraste de las luces. En el apartado sonoro destaca mucho en el manejo de la ambientación, ya que al jugar con audífonos podemos escuchar cada ruido de los infectados y podemos escuchar si están a nuestra derecha, a la izquierda, incluso atrás, incluso arriba en el segundo piso, lo que hace la experiencia aún más inmersiva. The Last of Us no es un juego donde tengas munición infinita, es un juego que te obliga a buscar recursos en los lugares más inertes, como casas abandonadas. Es un juego que busca meterte tanto en su historia, ayudándote por su jugabilidad, diseño sonoro y visual. Hablemos de quién está detrás de la música de The Last of Us. El encargado de la música es el compositor Gustavo Santaolalla, un conocido músico y compositor argentino, que no es cualquier artista, es ganador de reconocidos premios en la industria cinematográfica y musical, en los que destacan los premios Oscar por Secreto en la Montaña en 2006, en 2007 por la película Babel, del ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu. Santaolalla inicia su andar en la música con el grupo argentino Arcoiris, formada en 1967, siendo pioneros en fusionar rock con ritmos latinoamericanos. En el apartado musical ha ganado grandes premios como Latin Grammy, por su trabajo como productor, colaborando con artistas de renombre como Juanes, Café Tacuba y Molotov. La música de esta obra se realizó de una forma minimalista. El tema principal se realizó enteramente con el instrumento ronroco, con un estilo de cuerda andino, para generar un estilo similar al charango, y así generando un estilo característico melancólico. Esto es lo que hay detrás de la música de The Last of Us. Joel y Ellie llegan a la Universidad del Este de Colorado, pero al inspeccionar todo este lugar se percatan que las luciérnagas se fueron hace mucho. De pronto son emboscados por un grupo de saqueadores. Ellos intentan huir, pero Joel es herido, a lo que Ellie tiene que enfrentarse sola con estas personas. Ellie logra neutralizarlos y logra escapar, pero Joel está demasiado mal para continuar, por lo que deciden escapar y ocultarse en una casa pequeña abandonada en el bosque. Ellie sale a cazar, de pronto llega a un paraje, donde es acorralada por unas personas. Estos intentan convencerla de ir a la ciudad con ellos, y después le ofrecen la medicina que Joel necesita. Pero todo eso es una trampa, y Ellie al negarse a ir con ellos se la llevan de una forma violenta. Ellie es capturada, y en este lugar se percata de que no son saqueadores. Resulta que la gente que vive en el complejo son caníbales, ya que según su líder esta es la única forma de sobrevivir. Ellie logra escapar, pero es perseguida por estos, al punto donde es acorralada por el líder de esos caníbales. Joel despierta, y aún así herido va por Ellie después de interrogar a alguno de ellos. Ellie logra enfrentarse al líder, y después de atacarlo de una forma brutal llega Joel para apartarla. Él se la lleva a un lugar seguro, pero a partir de aquí es donde vemos que la historia comienza a ponerse un poco más fuerte. Es donde podemos notar cómo la mente de Ellie se va rompiendo poco a poco, ya que a final de cuentas es solo una niña de 14 años, que ha tenido que presenciar incluso la muerte de muchas personas, e incluso ella ser partícipe en alguna de ellas. Ellie después de esta parte se comienza a comportar de una forma más seca y distante, a diferencia de Joel, al que podemos ver de una forma más amable e incluso paternal con Ellie, preguntando cosas que al inicio de la entrega no hubiera hecho, como por ejemplo ofrecerse a enseñarle a tocar la guitarra cuando todo esto acabe.
Ambos tienen que atravesar una central de autobuses para llegar a Salt Lake, donde las luciérnagas se encuentran, pero de pronto, Ellie sale corriendo y vemos una de las escenas más bonitas y emotivas del juego. Vemos que los animales del zoológico escaparon durante la pandemia, y Ellie ve por primera vez una jirafa, lo que la sorprende y la pone feliz, dando pie a uno de los mejores recuerdos entre ambos personajes. Joel le dice a Ellie que no tienen que hacer nada de esto, que pueden regresar a Jackson y tener una vida tranquila, pero Ellie le dice que después de todo lo que pasaron no puede ser en vano, y deciden ir. Ella sabe que las intenciones de Joel son buenas, y le dice que entiende lo que dice, pero que no lo pueden dejar a medias, y le promete que una vez que eso termine podrán hacer lo que Joel quiera. Joel y Ellie atraviesan un río donde casi mueren ahogados, pero son acorralados por un grupo de soldados, que resultan ser las luciérnagas. Al despertar, Joel ve que está con Marlene, la líder de las luciérnagas, y al hablar con ella, él le dice que ambos lucharon mucho para estar ahí, que Ellie luchó mucho para estar ahí. Marlene le dice que ya no tiene nada de qué preocuparse, pero que ya no puede verla, que la están esperando para cirugía, que el Cordyceps que hay en ella ha mutado, y una vez que la saquen podrán crear una vacuna a base de ingeniería inversa. Pero Joel se percata de que el Cordyceps que acepta a los humanos se aloja en el cerebro del huésped, y que para sacarlo tienen que acabar con la vida de Ellie. Marlene lo confirma, y le dice que busque a alguien más, a lo que ella se niega, y le dice que no hay otra forma, que conoce a la niña desde pequeña, pero que no hay otra forma, que no hay otra opción y que esto es más grande que ella. Joel se niega, pero es sacado del complejo por un soldado de Fedra, que tiene la orden de dispararle si intenta algo. Joel parte con este soldado, pero logra inhabilitarlo e interrogarlo para saber dónde está la sala de operación. Al escuchar disparos, todo el edificio se pone en alerta. Joel se abre paso por todo el hospital, acabando con todos a su paso. Joel logra entrar a la sala de operaciones, donde ve que Ellie está a punto de ser intervenida. Uno de los doctores le dice que no dejará que se la lleve, que es el futuro de todos, pero Joel sin titubear lo neutraliza y acaba con él y todas las enfermeras. Joel sale con Ellie en brazos, atraviesa el hospital que ahora está vacío después de acabar con todas las luciérnagas que había a su alrededor. Logran bajar hasta el estacionamiento del sótano, pero son descubiertos por Marlene, la líder de las luciérnagas. En este punto vemos un claro paralelismo con la escena donde Joel cargaba en brazos a Sarah, pero esta vez es Ellie la que tiene en brazos, dando la simbología de qué hubiese pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si Joel hubiera tenido la oportunidad de actuar de una forma diferente. Joel carga nuevamente en sus brazos con el vínculo más importante para él, ya que Joel ve en Ellie lo que perdió hace muchos años atrás, pero esta vez no duda y se asegura de que no haya cabos sueltos, sabiendo que irían a buscarla. Marlene le ofrece la oportunidad de hacer lo correcto, argumentando que es lo que Ellie hubiese querido, pero esta vez Joel no duda y dispara contra ella, y despierta en la camioneta desconcentrada por la sedación que recibió. Ella le pregunta qué fue lo que pasó. Joel le dice que se encontraron con las luciérnagas, pero que todo fue inútil, que hay más personas como ella y que no lograron encontrar la cura. Ellie y Joel parten a Jackson con Tommy. Ellos se adentran en las montañas. En esta parte vemos el cambio completo de Joel, en el que podemos verlo de una forma más paternal, e incluso hablando con Ellie de Sarah, cosa que en el pasado se hubiera negado a mencionar, e incluso ahora le dice que ellas dos se hubiesen llevado muy bien. Ellos llegan a las alturas del pueblo de Jackson, y él se sincera con Joel, y le cuenta que en Boston la mordieron, pero que ella no estaba sola. Le dice que también había una amiga con ella, y que ella la mordieron también. Ambas no sabían qué hacer, y en palabras de Ellie, ella le dice que decidieron morir de una forma poética. Su nombre era Riley, y después dice que fue la primera en morir. Después fue Tess, y luego Sam. Joel le dice que no tiene que culparse por nada de lo que pasó, intentando protegerla de la carga. Él le dice que antes de conocerla solo se preocupaba por sobrevivir, pero que ahora ella tiene que buscar algo por qué luchar, dándonos a entender que ahora Ellie es ese motivo para él. Ellie le dice que le jure que todo lo que pasó con las luciérnagas es verdad, a lo que Joel lo jura, y Ellie le responde que está bien. The Last of Us no es una historia sobre zombies. The Last of Us nos habla sobre el duelo de un padre por su hija, un hombre que por muchos años se volvió alguien frío, alguien inaccesible, alguien distante, alguien emocionalmente difícil de acceder, al no poder trabajar ese duelo de forma sana y poder seguir adelante. Esto lo podemos ver en la simbología del reloj de Joel. Ese reloj se quedó atrapado en la misma fecha y hora, al igual que Joel. Esta historia nos habla de cómo en las circunstancias específicas las personas somos capaces de cometer actos de crueldad muy grandes. Nos habla del egoísmo que somos capaces de tener para proteger lo que más nos importa. Es por este trauma no resuelto que Joel no duda en cometer actos tan crueles para proteger lo que para él perdió hace años. The Last of Us es una historia que nos muestra cómo las personas somos capaces de cometer actos de crueldad grandes para sobrevivir. También nos invita a reflexionar qué estaríamos dispuestos a hacer para conservar a los que más amamos.